¿Cómo es que una mujer tan bella y que fuese una gran modelo y ex conejita de la prestigiosa revista Playboy terminaría en la cárcel tras estar involucrada en un asesinato frío? En un acto de traición hacia una de las personas más amables que existieron. Este es uno de los casos que proyectan la ambición, avaricia y lo abominable que se puede ser contra un hombre que dedicó su vida a hacer el bien y a proveer de todo lo que ella necesitara. Antes de iniciar con todos los detalles de este terrible caso, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y prepararte, porque seguramente te dejará helado. ¿Quién era Thomas Brouchard? Dr. Thomas Brouchard era un prestigioso y respetado psiquiatra infantil en el estado de Virginia. Nació y creció en la ciudad de Boston, pero muy pequeño se mudó con su familia a Virginia, gracias a que su padre, quien se desempeñaba como maestro de Harvard, consiguió un nuevo empleo en dicho lugar. Thomas realizó todos sus estudios, hasta que logró convertirse en doctor, y sus experiencias en la escuela de medicina le permitieron desarrollar un particular interés y podríamos llamarle también una gran pasión por la psicología infantil. Nunca se imaginó que cuando entró a trabajar para el hospital local de la península Monterrey, justo después de graduarse, se convertiría en su hogar por más de 40 años. El Dr. Thomas era conocido como un hombre súper generoso. Seguido compraba medicamentos o suplementos para sus pacientes más jóvenes, que no tenían los recursos para permitirse una sesión completa. Denominado como una persona con el alma más amable que pudiese existir, utilizaba su tiempo libre para fungir como voluntario y sus conocimientos para ser mago, una habilidad que fue desarrollando poco a poco, mientras trabajaba con sus pequeños pacientes. Hacía que billetes de $1 pudieran convertirse en billetes de $200, y los cuales dejaba que los conservaran. Así de grande era su amabilidad hacia los niños. Haber trabajado como psicólogo infantil durante tanto tiempo le llevó a entender cómo es que las experiencias que tenemos cuando niños pueden impactar de manera directa en el comportamiento de los adultos. Y quizás esa era la razón del por qué constantemente formaba relaciones parentales con chicas problemáticas. De alguna manera pensaba que con eso podría ayudarles para mejorar sus vidas como adultos. Era particularmente generoso cuando asistían a él madres solteras, que cargaban en sus brazos o llevaban de la mano a pequeños niños. Además, conocía a mujeres a través de internet que tuvieran la misma situación, y de manera amable les mandaba ayuda monetaria para que pudieran lidiar mejor con sus problemas. La mayoría eran mujeres que en algún momento de sus vidas tomaron la decisión de convertirse en prostitutas, que lidiaban con problemas de adicciones a las drogas o situación de calle. Algunas veces las dos situaciones. Lejos de tener interés físico o sexual, realmente Thomas se sentía consternado por la situación que atravesaban esas mujeres, y de verdad quería ayudarlas a que sus vidas tuvieran un giro para bien. Pero a medida de que Thomas envejecía, lo hacía también su aguda mente. Con el paso de los años, su compañera de vida, Judy Hurt, comenzó a notar pequeños síntomas de demencia senil, cosas como empezar a olvidar los nombres de las personas o como perderse en el camino a casa. A partir de ese momento, el doctor tuvo que empezar a cargar un pequeño cuadernillo de notas, en el que llevaba todas sus contraseñas de bancos y números privados. De esa manera podría estar seguro cuando necesitara retirar dinero o simplemente utilizarlas para transacciones en el banco o en supermercado. Pero había algo que parecía alarmante: la gran cantidad de dinero que estaba enviando a una mujer. Los pagos comenzaron a incrementar. Pasaron de cientos de dólares a miles, mientras su estado mental se deterioraba cada vez más. Thomas, en lugar de seguir con su trabajo de ayudar a muchas mujeres, parecía que solamente se enfocaba en una en particular. Todo parecía que no había nada de qué preocuparse, hasta que llegó a su camino el nombre de Kelsey Turner. Kelsey era una chica de 25 años luchando por hacerse con un nombre por sí misma en California, y como suele suceder con una aspirante a modelo, su cuenta de Instagram estaba llena de imágenes y fotos que nos dejaba ver una vida supuestamente glamurosa. Desde sesiones fotográficas en bikinis y portentosos modelos de traje de baño, hasta fotos de tatuajes muy privados y algunas fotos acompañadas de luz tenue dentro de centros nocturnos. Aparentemente vivía la vida perfecta. Era una chica que disfrutaba de editar sus propias selfies para que pudiera lucir lo más parecido a una muñeca Bratz, de grandes ojos y bien maquillada. Por todos sus feeds podías encontrar un montón de sesiones de profesionales de fotos en las que había aparecido cuando había colaborado para la revista Playboy Italia y la revista Maxim. Kelsey era una chica de fiesta, que se describía a sí misma como amorosa y amante de los viajes y la diversión. A Playboy Italia les dijo: «Estoy viviendo mi vida plenamente consciente de que es la única que tengo». Su largo y cuidado cabello rubio, rostro angelical y curvas constantemente le hacía llamar la atención de muchos hombres, por lo que se dio cuenta que podía conseguir muchas cosas, así que puso manos a la obra y se convirtió en una maestra en manipulación durante su camino a la fama. Lograba que los hombres dentro de los centros nocturnos pagaran por tragos caros, después ropa de marcas exclusivas, para hacerlos patrocinar su estilo de vida caro. Así, justo como lo mostraban sus redes sociales.
Pero detrás de esa vida espectacular, llena de viajes y salidas a los mejores lugares nocturnos de entretenimiento, tomando las bebidas más caras del lugar y portando los vestidos más exclusivos, se encontraba una mujer totalmente diferente. Kelsey era madre de 2 hijos que luchaba por llegar a fin de mes con escasos trabajos como modelo. Desafortunadamente, para ella, su carrera nunca despegó realmente, y todo el dinero que ella ganaba lo gastaba en vestuarios y para asistir a eventos caros mientras seguía intentando codearse con los famosos. De esa manera trataba de mantenerse en el medio, pero el tiempo no perdona, y ella se hacía vieja y más desesperada que nunca por conseguir un buen contrato en alguna de las prestigiosas agencias de modelos. Kelsey todavía esperaba poder vivir con todos los privilegios que le otorgaría trabajar para una agencia de modelaje. Pero no era así. Ella seguía gastando y buscando la manera de pertenecer a un mundo que la había rechazado hace tiempo. Su fortuna cambió en 2016, cuando Kelsey fue contactada por el Dr. Thomas y después de una visita rápida en Google Search, se dio cuenta de que el Dr. Thomas era quien le daría la vida que el modelaje no le había podido dar en años. Adiós a las preocupaciones. Hola, nueva vida. De otra forma, Kelsey nunca hubiese podido acceder a ese estilo de vida. Ella no vio a una persona que buscaba ayudarle. Ella solo vio dólares y vio muchos. Con toda su experiencia exprimiendo hombres, sabía que sería un juego ganado frente a la buena alma del Dr. Thomas. Inició con una relación peligrosa. Comenzó una relación que dejaría al querido doctor despojado de su dignidad y de su vida. Pero empezó un poco cautelosa. Solo le pedía unos pocos cientos de dólares para cubrir solo algunas deudas que tenían que ver con sus hijos o para cubrir la renta. Pero realmente no le costó mucho tiempo darse cuenta que la generosidad de un viejo enfermo como el Dr. Thomas no tenía fin. Él haría cualquier cosa por ayudar. Así que poco a poco aumentaba la cantidad de dólares que necesitaba, hasta que llegó a tener una mensualidad, que llegaba sin falta a sus cuentas y todo sin necesidad de hacer ningún trabajo. Solo era mandar un mensaje o una llamada triste que lograba remover el corazón del Dr. Thomas y el dinero caía. Mientras la salud mental de Thomas empeoraba, las demandas de Kelsey por dinero incrementaban, hasta que muy pronto ya le había rentado un hermoso convertible y hasta pagaba sus deudas por ella. En una ocasión, Kelsey no pudo acceder a la renta de una nueva casa por tener mal historial crediticio, así que Thomas sin ningún problema firmó en su nombre. Todo llegó al grado en que Thomas pagaba por todo, como si fuese su familia. Sin querer, el Dr. Thomas se había convertido en el Sugar Daddy. Pero cuando Kelsey contaba a sus amigos cuánto dinero le pagaban, negaba que fuera un arreglo. Ella logró convencer a sus amigos que no se trataba de nada físico o sexual. En su lugar, ella aseguraba que el Dr. Thomas estaba totalmente enamorado de ella, y que eso hacía que Thomas se preocupara porque ella y sus hijos estuvieran bien cuidados. Después de 3 años dándole dinero, se piensa que el Dr. Thomas le dio más de $300,000 a Kelsey, pero la situación de Kelsey no había mejorado para nada. Seguía con los mismos problemas. Al parecer, todo el dinero que el Dr. Thomas le transfería a Kelsey era utilizado para mantener el estilo de vida de luminaria. Bolsas de diseñador, vestidos caros, joyas y hasta un par de cirugías plásticas, en vez de haberlo invertido en su futuro y en el de sus hijos. Aún con su condición decadente, Thomas sabía que algo no estaba bien. De algún modo se dio cuenta que lo estaban estafando, así que decidió cortar toda relación con Kelsey. Por su parte, Judy apoyaba la decisión de Thomas y le ofreció ayuda. Hasta trabajadores sociales estuvieron involucrados. Judy siempre supo que Kelsey usaba a Thomas para extraer dinero. No le interesaba realmente la persona, pero él era un adulto y podía hacer lo que pensara fuera mejor con su dinero. También Judy ya tenía conocimientos de las redes sociales de Kelsey y que el dinero de Thomas se estaba desperdiciando en fiestas, alcohol y otras cosas menos importantes que la vida de los hijos de Kelsey, como era la intención de Thomas. Kelsey sabía que Judy estaba en contra de esa relación tan extraña, por lo que Kelsey siempre intentó hacer que Thomas la dejara. Incluso llegó a enviarle mensajes a Thomas en los que le decía que si su novia, o sea Judy, seguía con esa actitud y lograba que la desalojaran, la mataría. Judy logró motivar a Thomas para que le dijera a Kelsey que ya no pagaría nada de su vida, pero Thomas decidió que lo haría en persona, y eventualmente se convenció de que ya era hora de terminar de una vez por todas con esa situación. Le hizo ver a Kelsey que ya no pagaría más su renta y su arreglo llegaba a su fin. Por supuesto que esa respuesta hizo enfadar a Kelsey, pues veía como su estilo de vida se desvanecía. Fue justo el momento en el que Kelsey se dejó ver tal cual era en realidad. En lugar de rendirse, afiló los dientes y las uñas, pues no iba a permitir que su renta se fuera tan fácilmente, por lo que encajó los colmillos en Thomas, más y más profundo. Inició con amenazas hacia Thomas, diciéndole que iría a la policía y les diría cosas terribles sobre él y sus relaciones con los niños. Acusaciones terribles contra un psicólogo infantil, lo que acabaría su carrera, sin importar si era culpable o inocente.
pues el daño moral era el que lastimaría más la carrera intachable que había tenido el Dr. Thomas. Thomas ya estaba cansado de las amenazas de Kelsey, pero aún así continuó pagándole la renta, los pagos de los carros lujosos y hasta le daba dinero extra, todo para que ella no ensuciara su trayectoria. En 2018, Kelsey decide mudarse a Las Vegas, Nevada. Había perdido la custodia de uno de sus hijos y pensó que podía tener un nuevo inicio, una nueva vida en la grandiosa ciudad de Las Vegas. Convenció a Thomas para que pagara la mudanza y la renta de una nueva casa en su nuevo hogar. Thomas no supo nada de ella durante un par de semanas, hasta el mes de marzo, hasta que ella le envió un mensaje, aparentemente desesperada pidiendo su apoyo, pero en esta ocasión ella le dijo que estaba enferma y que no podía trabajar. También le dijo que su nuevo novio la maltrataba y que no tenía el dinero suficiente para alimentar a su hijo. Thomas, con su blando corazón y creyéndole una vez más, le envió dinero. Thomas le comentó a uno de sus amigos que él se sentía un poco responsable por la situación de Kelsey, pero después de esa situación se dio cuenta de que ya debería terminar y que no le enviaría más dinero, a menos que él estuviera seguro de que ella le estaba diciendo la verdad. Pero Thomas ya desde hace tiempo se había dado cuenta que ella era una mitómana, pero él era el que no había querido verlo o aceptarlo. En un acto final de generosidad, Thomas pagó 3 meses de renta por adelantado para su nueva casa en Vegas. Entonces decidió que necesitaba ver por sí mismo si sus afirmaciones de enfermedad y abuso eran ciertas o si simplemente le estaba engañando de nuevo. Ignoró las súplicas de Judy para que se quedara en casa y cortara la relación con Kelsey desde lejos. No había necesidad de acercarse a una mujer como ella, pero Thomas no quiso escuchar y tomó el primer vuelo a Las Vegas. Viajó a Las Vegas el 1 de marzo de 2019 y en la mañana del 9 de marzo se realizó una llamada sobre un Mercedes convertible abandonado sobre una carretera vieja, muy cerca del lago Mead y a tan solo 32 kilómetros de Las Vegas. Era un desierto con grandes montañas, cubierto todo de piedras y tierra seca, y la locación estaba fuera de las autopistas, por lo que era un área que era frecuentada por borrachos y viajeros. Las ventanillas del vehículo se encontraban abajo, y parecía que un pequeño incendio había sucedido en el asiento del copiloto, como si hubiese empezado ahí, pero no avanzó más. Alrededor del auto se encontraron botellas, guantes de látex y artículos personales, y sangre esparcida por todo el asiento del conductor, y un olor inconfundible. Cuando los oficiales abrieron la cajuela y sacaron lo que había dentro, encontraron el cuerpo de un adulto mayor. Era un torturado y maniatado Dr. Thomas. Thomas fue encontrado golpeado y con un claro trauma alrededor de la cara. Su autopsia revelaría que había muerto por múltiples golpes en la cabeza, pero eso no sería la peor parte. Alrededor de su cuello, cara, brazos y pecho había cientos de moretones, raspones y cortes. Algunos formaban un patrón. También faltaba una parte de su oreja y estaba irreconocible por toda la sangre y los moretones que estaban por todo su cuerpo. Sus manos mostraban signos de defensa. Su cuerpo llevaba dentro del carro por lo menos un par de días, y la descomposición de su cuerpo fue más rápida por el incesante calor de Nevada. Judy había reportado la desaparición de Thomas el día 2 de marzo cuando él ya no respondió a uno de los mensajes de texto que le había enviado. Cuando le avisaron que habían encontrado su cuerpo, le advirtieron que no debería ver el cuerpo, ya que las heridas y la descomposición no dejarían ver nada del Thomas que ella vio por última vez. Para el cuerpo de policía que estaba a cargo de la investigación no fue muy fácil identificar que el vehículo había sido rentado por una tal Kelsey Turner. El reporte de desaparición del Dr. Thomas estaba asociado a la misma dirección que el auto rentado, por lo que Kelsey se convirtió en la sospechosa número 1 para la policía. ¿Cómo Thomas fue asesinado y abandonado en un lugar desolado en el auto deportivo de Kelsey? Seguramente una sola mujer no podía haber hecho sola lo que habían descubierto en el cuerpo de Thomas. Lo más seguro es que Kelsey había recibido ayuda. Basado en los testimonios que había recogido la policía y la extensa investigación, esto fue lo que pasó con el Dr. Thomas. Thomas llegó a Las Vegas el 1 de marzo de 2019. La casa que había rentado para Kelsey parecía un lugar tranquilo y común que estaría habitado por una familia normal. En el piso de arriba vivía Kelsey y su novio, John. De la misma manera, el hijo de Kelsey y su compañera Diana. En el piso de abajo vivía otra compañera, Jeremy. Las dos compañeras vivían gracias a la renta que pagaba Thomas. Según las declaraciones de las dos compañeras, el 2 de marzo la novia de Jeremy apareció mientras las otras se encontraban en una pequeña fiesta. Sabiendo todo lo que Thomas le había dado a Kelsey, ella comenzó a engañarlo. Una de ellas, al igual que Kelsey, también se encontraba en la búsqueda de un sugar daddy, por lo que cuando vio a Thomas supuso que sería sencillo tratar de conseguir lo mismo que Kelsey. En un momento de la fiesta, el grupo decidió que necesitaban un poco más de botana, así que ella se ofreció para ir por ellas y llevar a Thomas para tomar un pequeño paseo, con la esperanza de que ese tiempo a solas con el Dr. Thomas pudiera llegar a un buen acuerdo. Kelsey estaba furiosa y tuvo un ataque de rabia, todo porque Thomas había decidido hacerle una pequeña visita en Las Vegas para revisar cómo estaban las cosas y muy probablemente dejarla y terminar su pequeño arreglo.
Y además, estaba la pequeña traicionera que era lógico que buscaba arrebatarle su boleto a la vida glamurosa y que Elsie no lo iba a permitir. Así que perdió los estribos y comenzó a gritarle a la mujer hasta que Jeremy y su novia se fueron. Esa misma noche, Kelsey encontró fotos con contenido explícito en el teléfono de Thomas, y lo peor, eran de la propia madre de Kelsey, y en ese momento descubrió que Thomas le enviaba dinero también a su madre, después de que se contactaran por la preocupación del estado de Kelsey. Kelsey enloqueció y comenzó a gritar que iría a la policía y expondría a Thomas con la policía por comportamientos malos contra los niños. Thomas entró en pánico y lo primero que hizo fue encerrarse en la habitación del hijo de Kelsey. Por buena fortuna, el hijo de Kelsey se encontraba durmiendo en la casa de un amigo. Como Diana lo explicó, aquí fue el inicio del fin de la vida del Dr. Thomas. Con Kelsey envuelta en cólera, su novio subió y tumbó la puerta de una patada. Entró en el cuarto armado con un bate de béisbol y momentos después, cuando Diana corrió al cuarto, Thomas ya tenía una gran herida en la cabeza, justo arriba del ojo, y la sangre no dejaba de escurrir. Diana intentó convencer a John de que bajara el bate y se tranquilizara. Fue por un vaso de agua para Thomas. Era claro que Thomas necesitaba atención médica de inmediato. Por el golpe era cuestión de minutos para que cayera inconsciente. Kelsey y John bajaron las escaleras, mientras Thomas y Diana bajaban por detrás de ellos de manera tranquila. Juntos fueron hasta el garage y Thomas entró al asiento trasero, esperando a que Kelsey o John lo llevaran al hospital. Diana no podía manejar, por lo que se sentó en el asiento trasero junto a Thomas, apoyándolo y ayudándolo a que se mantuviera consciente. Él repetía una y otra vez que no quería que Kelsey se metiera en problemas, y en cuanto llegaran al hospital, él diría que se había caído. Mientras tanto, John y Kelsey trataban de decidir quién llevaría al Dr. Thomas al hospital, pero ninguno quería hacerlo. Thomas comenzó a murmurar que sospechaba que Kelsey quería matarlo. Finalmente, Kelsey fue al garage y le ordenó a Diana que fuera a limpiar todo el desastre dentro de la casa. Le ordenó que limpiara la sangre que había en las paredes y que se asegurara de limpiar también el cuarto de su hijo. Kelsey dijo que ella llevaría a Thomas al hospital, una vez que la casa estuviera limpia y que todo estuviera más tranquilo, pero Thomas en ningún momento se sintió seguro dentro de la casa, por lo que se negó a bajar del auto. Mientras Diana subía las escaleras, escuchó cuando Kelsey le gritaba a John que noqueara a Thomas. Corrió de nuevo hasta el garage, pero ya era muy tarde. Kelsey le detuvo en la entrada del garage y le dijo que tenía que regresar a la casa. A pesar de que Diana era más grande y aparentemente más madura, no dudó en obedecer lo que le pidió Kelsey. Thomas, un adulto vulnerable de 71 años, estaba sentado en el asiento trasero del auto cuando el ataque comenzó. El ataque fue directo a la cabeza con el bate y con la cacha de una pistola. También mostró signos de golpes de otro objeto desconocido. Su oído fue removido con un cuchillo. Dado que el carro era de 2 puertas, Thomas no tuvo oportunidad de escapar por ningún lado. Al día siguiente, los registros del teléfono de Kelsey señalaban que manejó hasta el lugar en donde fue encontrado el auto con el cuerpo adentro. No se sabe si Thomas murió durante el ataque o si todavía se encontraba vivo cuando fue abandonado en el agonizante sol de Nevada. Judy, después de que no recibió respuesta de Thomas, inmediatamente hizo el reporte de persona desaparecida, en el que incluyó la dirección de la casa que Thomas pagaba la renta, y en la misma en la que al parecer fue asesinado con violencia. Diane era la única persona que podía haber ayudado al Dr. Thomas, pero en vez de eso prefirió continuar limpiando la casa. Durante el juicio, la fiscal adjunta de distrito, Pamela Walkerly, señaló que hay varias especulaciones lascivas sobre cuál fue la naturaleza de la relación. Creo que los hechos de este caso demuestran que, con respecto a la señora Turner, esta fue una relación transaccional, en cualquier medida, declaró para el medio citado. Mientras que la abogada defensora de oficio especial adjunta, Ashley Sisolak, quien es la defensora de la ex conejita, celebró que su defendida tenga todavía la oportunidad de tener una vida después de que cumpla con su condena de 10 años en la cárcel pese a haber estado involucrada a un caso de asesinato. Estoy totalmente en desacuerdo con la narración de los hechos por parte del Estado, y agregó. Sin embargo, me alegro de que Kelsey tenga la oportunidad de reconstruir su vida en el futuro. También estoy agradecida por el cierre para todas las partes, dijo la abogada defensora. Por su parte, John Kenninson, el autor material del homicidio del Dr. Burchard, ya había sido sentenciado en julio de 2022 a pasar entre 18 a 45 años en la cárcel. Asimismo, la compañera de cuarto de Turner y Kenninson, Diana Peña, también fue declarada culpable como cómplice en el asesinato. Sin embargo, ayudó a los fiscales a dar evidencia sobre el caso del asesinato que, según la policía, sucedió dentro del automóvil de Kelsey Turner. De esta manera terminó la vida de una persona que dedicó su vida a ayudar a las mujeres que necesitaban una mano.